La mañana había comenzado con un frío seco en el barrio de Chamberí, un frío que parecía colarse por las costuras del abrigo y que recordaba a los inviernos antiguos de Madrid. En la cafetería El Roble, un local de madera barnizada y lámparas tenues, los camareros aún terminaban de colocar las tazas mientras el aroma del café recién molido impregnaba el aire. Allí, en un rincón amplio junto a la ventana, se sentaba don Julián Herrera, un hombre de 83 años, canoso, delgado, con una mirada serena que llevaba el peso de muchas vidas. Vestía una chaqueta azul marino del antiguo regimiento acorazado de Zaragoza, la tela ya suavizada por el tiempo, y sobre el pecho lucía un pequeño conjunto de insignias que solo los más atentos reconocían. Julián acudía allí cada martes, no para hablar con nadie, sino para escuchar el rumor de la ciudad. Para él, ese local era un refugio. El murmullo de los clientes, el chisporroteo de la plancha, la familiaridad del camarero que siempre le dejaba una cafetera entera. Sin embargo, aquella mañana algo se torció. 3 jóvenes, estudiantes por la pinta, entraron con la seguridad excesiva de quien nunca ha sido contradicho. Elegantes en su casualidad, ojos rápidos, sonrisas irónicas. Se detuvieron frente a la mesa de Julián con un descaro que rompió la calma. «Perdone, señor, esta es nuestra mesa», dijo el que parecía el líder, un muchacho con sudadera cara y gesto altivo. Julián levantó la vista despacio, como quien se toma la molestia de volver del pasado para atender a un presente poco digno. «¿Tiene su nombre?», respondió con voz tranquila. La pregunta no buscaba crear conflicto, era la respuesta natural de quien ha conocido jerarquías reales, no las imaginadas por 3 chavales aburridos. Los chicos se miraron entre ellos, conteniendo una risa. A su espalda, una joven ya sostenía el móvil preparado. Grababa sin pudor, alimentando esa necesidad moderna de exhibir la vida como si fuera un espectáculo. «Todos saben que esta mesa es nuestra», insistió el líder, como si él fuese el dueño del local. Otro añadió: «Venga, abuelo, levántese, hay sitio en la barra». Y la chica, con tono burlón, apuntó al pecho de Julián. «¿Eso qué es? ¿Un disfraz?». La palabra cayó como una piedra, disfraz, como si las cicatrices fueran un accesorio, como si las noches heladas en maniobras por los montes de Aragón o los ejercicios interminables en la base de Zaragoza fueran historias inventadas. Julián no contestó. Su silencio no era de miedo, sino de dignidad. De repente, el murmullo de la cafetería se apagó. La camarera, joven y nerviosa, parecía debatirse entre intervenir o desaparecer. Los estudiantes continuaron presionando, cada vez más confiados. El encargado salió de la cocina, sudoroso, indeciso. Temía perder a los clientes habituales. Y así, en un acto cobarde, pidió a Julián que se cambiara de mesa. Lo dijo en voz baja, casi suplicando. Pero el mensaje era el mismo: ceder a ti la arrogancia. Julián respiró hondo. Lentamente guardó su cartera y dejó unas monedas sobre la mesa. Iba a levantarse, no porque aceptara la humillación, sino porque empezaba a comprender que el mundo había cambiado demasiado. Sin embargo, algo en el ambiente se tensó. Un movimiento discreto en una mesa del fondo, un brillo inesperado en los ojos de un hombre que observaba la escena con creciente indignación. El destino estaba empezando a moverse, aunque nadie aún lo sospechaba. Algo estaba a punto de romper la lógica de aquella mañana en el Roble, algo que alteraría para siempre la memoria de quienes estaban allí. En la mesa del fondo, casi oculto tras un periódico doblado, estaba Álvaro Llorente. Vestía traje oscuro. Tenía unos 40 y tantos años, y una expresión de hombre acostumbrado a analizar a los demás antes de hablar. Muchos lo conocían como directivo de una empresa de ingeniería en Tres Cantos, pero pocos sabían que había pasado 20 años en el ejército de tierra, especialmente en unidades acorazadas que operaban Leopard 2E y Centauro en diversas misiones. Había dejado el uniforme, sí, pero no lo que significaba. Cuando vio a Julián inclinarse para levantarse, algo en él se tensó como un resorte.
Ese gesto lento del anciano, esa resignación digna, le devolvió de golpe recuerdos que llevaba tiempo intentando domar. Noches enteras haciendo guardias bajo la lluvia en Torrejón, la vibración del blindado avanzando por un camino de tierra en ejercicios en Zaragoza, la voz de un sargento mayor que ya no estaba. El respeto, en su mundo, no era negociable. Álvaro dejó el periódico sobre la mesa. La camarera, al verlo incorporarse, percibió un cambio en el aire, un tipo de gravedad que solo desprenden quienes han tenido que mantener la calma mientras todo alrededor se derrumbaba. Él se acercó sin prisa, con pasos medidos, sin alzar la voz. «Disculpa», dijo al encargado. «Ese señor no tiene por qué moverse». Su tono era educado, pero la firmeza cortaba como una cuchilla. Los estudiantes se giraron hacia él, contrariados por la interrupción. «¿Y tú quién eres?», soltó uno, intentando sonar desafiante. Álvaro no respondió de inmediato. Observó sus rostros, tan seguros de haber entendido el mundo solo porque lo habían visto desde la comodidad de una pantalla. «Soy alguien que sabe reconocer el valor cuando lo tiene delante», dijo finalmente. Y su mirada fue directa hacia Julián, no hacia los chavales. El líder del grupo bufó, intentando recuperar terreno. «Mire, señor trajeado, nosotros venimos aquí todas las semanas. Él está ocupando nuestro sitio». Lo dijo como si el local fuese parte de su patrimonio familiar. La chica aprovechó para volver a grabar, enfocando ahora también a Álvaro, esperando quizá capturar un segundo acto de humillación masiva para su cuenta. Álvaro no se inmutó. «Aquí no hay sitios reservados, ni privilegios, ni disfraces», añadió, subrayando la palabra que tanto había dolido. Un silencio tenso atravesó la cafetería. Más clientes empezaban a prestar atención, sintiendo que aquello ya no era una discusión banal. El encargado, atrapado entre el miedo a perder a un grupo ruidoso y la mirada imperturbable de Álvaro, intentó suavizar. «Si queréis, preparo otra mesa. No hay necesidad de...». Pero el joven líder lo interrumpió. «Queremos esa mesa. Y que el señor se vaya». Entonces ocurrió algo inesperado. Julián, que no había levantado la voz en ningún momento, tocó el brazo de Álvaro, un gesto suave, paternal. «Déjelo, hijo. No merece la pena». Pero Álvaro negó lentamente con la cabeza. «Con todo el respeto, don Julián, sí la merece». Nadie se había dado cuenta de que lo conocía por su nombre, ni de que lo había reconocido desde el principio. La chica grababa aún, pero ya no sonreía. Algo en el tono de Álvaro había cambiado el ambiente. En la puerta, dos clientes que iban a marcharse se quedaron quietos, como si intuyeran que algo importante estaba a punto de suceder. Y entonces, justo cuando la tensión parecía llegar a un punto insoportable, un sonido profundo empezó a colarse desde la calle. No era un motor normal. Era un ronroneo pesado, disciplinado, de vehículos grandes y bien mantenidos. La vibración llegó al suelo de la cafetería, inquietante y solemne. Los chavales se giraron hacia los ventanales. La camarera abrió la boca sin entender. Álvaro, en cambio, lo comprendió antes que nadie. Ese sonido le era familiar, demasiado familiar. Alguien más había visto el video y había decidido intervenir. Lo que estaba a punto de entrar en el roble no era casualidad, era consecuencia. Frente a la cafetería, aparcaron dos vehículos oficiales del Ministerio de Defensa. Negros, sobrios, con matrícula militar. No hacían ruido innecesario. Su sola presencia imponía. Las conversaciones en la terraza cesaron. Algunos viandantes frenaron el paso, intuyendo que aquel despliegue no tenía que ver con una visita rutinaria. Las puertas se abrieron con precisión quirúrgica. 6 militares bajaron de los coches, perfectamente uniformados con traje de gala del Ejército de Tierra, chaqueta azul oscuro, pantalón con raya roja, guantes blancos. El reflejo del sol sobre los botones dorados deslumbraba. Caminaban en formación cerrada, 2 filas de 3, con paso firme, marcando el suelo de granito como si se tratase de un desfile. No se escuchaban órdenes.
solo disciplina. Tras ellos, descendió un hombre más corpulento, más maduro. Su rostro cuadrado, curtido, mostraba la mezcla perfecta entre autoridad y contención. Era el comandante Mateo Aranda, responsable del destacamento de veteranos en la base de Zaragoza. Él no necesitaba insignias para ser reconocido. Su sola postura transmitía jerarquía. Al entrar, la campanilla de la puerta sonó con un timbre absurdo. Fuera de lugar. La cafetería entera se congeló. Los 6 soldados se detuvieron justo dentro del local, formaron fila a un lado del pasillo central, e inmediatamente adoptaron la posición de firmes. Un silencio denso lo cubría todo. Incluso los jóvenes que instigaban el conflicto entendieron que aquello les superaba. El comandante Aranda se dirigió sin prisa hasta la mesa de Julián. Lo miró con respeto absoluto, sin teatralidad, y saludó con un movimiento de cabeza impecable. Luego se cuadró. Golpeó los tacones con fuerza contra el suelo y levantó la mano derecha en un saludo militar tan pulcro que hizo contener la respiración a todos los presentes. «Subteniente Julián Herrera», dijo con voz grave y limpia, proyectada como en una ceremonia oficial. «En nombre del Ejército de Tierra y del Ministerio de Defensa, le pedimos disculpas por esta falta de respeto. Estamos aquí para acompañarle, donde usted desee ir». Julián no pudo evitar incorporarse ligeramente. Era reflejo, memoria muscular. Durante décadas, aquel tipo de saludo se había respondido sin pensar. Pero lo que más le removió fue la mirada del comandante. No era teatral, era verdadera. Uno de los 6 soldados avanzó un paso. Jovencísimo, rostro afilado, voz vibrante. Leyó sin papel, desde la memoria. Subteniente Julián Herrera Ortega. Años de servicio activo. Veterano del despliegue en Kosovo y de operaciones internacionales en Afganistán. Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo. 3 veces condecorado por servicio extraordinario. Instructor en maniobras con Leopard 12, referente táctico en combate acorazado. Reconocido por el Estado Mayor, en 1998, como referente nacional de doctrina blindada. Un murmullo ahogado recorrió la sala. La camarera dejó caer una bandeja. Los clientes empezaron a ponerse en pie. Nadie les había dicho nada. Fue instintivo. Los 3 estudiantes, paralizados, no encontraban palabras. Jessica bajó el teléfono. El chico que lideraba el grupo, que hasta hacía un momento se pavoneaba, empezó a encogerse sobre sí mismo como si deseara desaparecer entre las baldosas. El comandante giró entonces su rostro hacia ellos. No gritó, no gesticuló, solo habló con una voz baja, pero implacable. Vosotros le habéis llamado disfraz a lo que representa una vida entera de servicio. Habéis confundido silencio con debilidad. Y ahora miráis al suelo, no por vergüenza, sino porque por primera vez habéis entendido lo que significa la palabra respeto. Julián, con una mezcla de tristeza y compasión, puso su mano sobre el brazo del comandante. Déjalo, Mateo. No lo hacen por maldad. Lo hacen por ignorancia. Se volvió hacia los chavales. Recordad una cosa, el respeto se da antes de saber a quién tenéis delante, porque nunca sabréis lo que ha vivido esa persona. Y mientras lo decía, los 6 militares lo rodeaban formando una escolta solemne. Afuera más personas se habían detenido. Algunas grababan, otras simplemente observaban en silencio, con la sensación de estar asistiendo a un momento que no se repetiría. Julián Herrera, subteniente retirado, cruzó la puerta sin mirar atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía que al fin alguien se había acordado de él. La puerta del roble se cerró con un leve chasquido, y la calle se sumió en un silencio reverencial. Los 6 soldados formaban un pasillo de honor. El comandante Aranda permanecía a su lado, sin decir palabra, pero atento a cada paso de Julián. La escena no era grandilocuente, no había trompetas, ni discursos, ni aplausos teatrales. Solo respeto.
y un tipo de solemnidad que no se puede ensayar. Al otro lado de la calle, varios peatones se detuvieron. Algunos retiraron los auriculares. Una madre agarró del brazo a su hijo pequeño, susurrándole algo al oído mientras le señalaba al anciano. En balcones cercanos, vecinos se asomaban, atraídos por la escena poco habitual. No sabían qué pasaba, pero intuían que no era momento de ignorar. Julián caminaba despacio, no por debilidad, sino por convicción. Cada paso era firme, como si midiera el suelo, como si supiera que estaba caminando no solo por sí mismo, sino por muchos otros cuyos nombres ya nadie recordaba. Su bastón tocaba el suelo con un ritmo casi marcial. Uno de los vehículos se abrió para él, pero Julián se detuvo justo antes de subir. Se giró. Al otro lado de la cristalera, los 3 jóvenes seguían dentro. Sus rostros eran ahora otros, pálidos, silenciosos, marcados por una vergüenza súbita que no habían previsto. La cámara de Jessica descansaba boca abajo sobre la mesa. Nadie se atrevía ya a tocarla. El comandante se inclinó hacia Julián. ¿Desea que nos quedemos?, preguntó. Julián negó suavemente con la cabeza. No. Ellos ya han aprendido todo lo que necesitaban hoy. Más castigo sería crueldad. Dentro del local, el silencio se mantenía. Nadie osaba moverse. El encargado se había refugiado tras la barra, frotándose las manos compulsivamente, como si intentara limpiar de sus dedos una culpa que no desaparecía. Brenda, la camarera, observaba con los ojos húmedos, deseando no haber dudado. El comandante Aranda alzó la voz. ¡Firmes! Los 6 soldados lo hicieron al unísono, con precisión matemática. Y entonces, para sorpresa de todos, Julián les devolvió el saludo. No con la misma rigidez, pero con un respeto que venía de otro siglo. Un saludo que no era solo militar, sino humano. Era agradecimiento. Era despedida. Al entrar en el coche, el comandante cerró la puerta con cuidado. Dio una orden al conductor, que arrancó sin estridencias. Mientras los vehículos se alejaban calle abajo, una última oleada de respeto envolvió el lugar. Un aplauso espontáneo, breve, nacido de lo más hondo, surgió entre los presentes. Sin liderazgo. Sin aplausos fingidos. Solo la necesidad de reconocer algo noble. En la cafetería, cuando todo hubo pasado, nadie quiso sentarse en la mesa donde había estado Julián. Quedó vacía durante horas, como si aún conservase su presencia. Más tarde, sigue ese mismo día, un video grabado desde el exterior empezó a circular por redes. No era el de Jessica, era el de una mujer anónima que había presenciado todo desde la acera. Mostraba la llegada de los militares, la salida de Julián, la escolta solemne. Lo que nadie esperaba era la reacción masiva. Miles de comentarios. Medios locales llamando al dueño de El Roble. Cadenas de televisión pidiendo permiso para emitir el fragmento. La palabra héroe comenzó a circular de nuevo, pero no como cliché, como verdad. Y lo que para algunos fue solo una escena en un martes cualquiera, se convirtió para otros en una lección que marcaría generaciones. En los días que siguieron, El Roble ya no fue la misma cafetería. La mañana del viernes siguiente, una lona blanca apareció colgada en el escaparate. Sobre ella, en letras sobrias, se leía: a todos los veteranos y miembros en activo de las Fuerzas Armadas, gracias por vuestro servicio. 25% de descuento permanente. Nadie lo anunció en redes. No hacía falta. El boca a boca fue más rápido que cualquier campaña. El video grabado desde la calle se había vuelto viral en cuestión de horas. No era espectacular. No había música ni efectos. Solo mostraba la verdad. A un anciano militar recibiendo un respeto largamente pospuesto. Pero lo que capturó la atención del país fue la mirada de Julián, ese instante en que cruzó la calle con la cabeza alta, acompañado por 6 soldados. Era una imagen que no necesitaba explicación. En la Universidad Autónoma de Madrid,
donde estudiaban los 3 jóvenes protagonistas del incidente. Las consecuencias no tardaron en llegar. La Facultad de Ciencias Sociales emitió un comunicado oficial pidiendo disculpas públicas. Se organizó una jornada de homenaje a veteranos de las Fuerzas Armadas. El rector fue claro: no podemos cambiar lo que ocurrió, pero sí aprender de ello. Jessica borró su perfil en redes tras recibir miles de mensajes, muchos ofensivos, pero otros, los que más le pesaron, simplemente diciendo: tú no entiendes. Kevin dejó de asistir a clase durante varias semanas. Y Chad, el líder, desapareció de las cafeterías que frecuentaba. No por vergüenza, sino por algo más profundo: el despertar de la conciencia. Lo que habían creído una broma se había transformado en una carga difícil de soportar. Pero fue días después, en un lugar más silencioso, donde se produjo uno de los momentos más humanos de la historia. Julián se encontraba en el supermercado del barrio, en la sección de conservas. Llevaba el carrito medio lleno, arrastrando los pies con paciencia. Frente a la estantería de legumbres, alguien se detuvo a su lado. No dijo nada al principio. Simplemente lo observó. «Señor Herrera». Julián giró la cabeza. Frente a él, con uniforme de reponedor y una expresión cargada de incomodidad, estaba Chad. Tenía ojeras profundas y la postura vencida. El nombre en la placa confirmaba su identidad. «Quiero pedirle perdón, señor. Lo que hice... no tengo excusa. Fui arrogante y estúpido. Lo que usted representa, yo no lo vi. Pero ahora no dejo de pensarlo». Julián lo observó largo rato, no con dureza, sino con una mezcla de evaluación y compasión. No era el mismo joven que lo había desafiado en la cafetería. Había algo roto en él, o quizá algo que, por fin, empezaba a recomponerse. «Ya lo sé», respondió Julián al fin. «Y eso es suficiente». No hubo sermón, no hubo castigo. Solo esa breve frase, como una absolución. Julián cogió una lata de garbanzos, la colocó en su carro y siguió su camino. Chad se quedó allí, inmóvil, como si aún necesitase tiempo para procesar el perdón. Sabía que no lo merecía, pero también comprendía que, tal vez, esa era la lección más dura: aceptar una segunda oportunidad. La historia de Julián se fue propagando como lo hacen las cosas auténticas. Despacio, con profundidad. No fue trending topic ni hizo ruido en los informativos, pero en las agrupaciones de veteranos, en los foros de militares retirados, en los cafés de las bases de Córdoba, Badajoz o Cartagena, su nombre volvió a sonar con fuerza. No como una leyenda, sino como un espejo. En la base militar de Zaragoza, donde Julián había instruido a generaciones de soldados en maniobras con blindados AMX-30E, y más tarde el Leopard 2E. Muchos empezaron a recordar anécdotas que llevaban años guardadas. Un joven sargento compartió en voz baja: «Él me enseñó a retroceder sin perder la moral. No a nivel táctico, a nivel humano». Incluso el actual coronel de la Brigada Mecanizada recordó en una charla informal: Herrera era de los que mandaban sin gritar. Su voz solo se alzaba cuando alguien faltaba al respeto, nunca cuando se equivocaba. Mientras tanto, Julián volvía a su rutina. Sus paseos por el Parque del Oeste, sus visitas al estanco de la calle Ferraz, su café en una terraza discreta donde leían El País sin apuros. No buscaba reconocimiento, tampoco aplausos, solo silencio y orden, como en las noches de vigilancia con prismáticos entre trincheras. Un día recibió una carta. Venía del Ministerio de Defensa. Estaba escrita a mano, con caligrafía sobria. No ofrecía homenajes, ni medallas, solo agradecimiento. Al final del sobre, una nota firmada por el general jefe del Estado Mayor. «Usted nos ha recordado lo esencial. Gracias». Julián la guardó en un cajón, entre otras cosas que no mostraba. Fotografías de compañeros que ya no estaban, una navaja oxidada, la insignia de su primera unidad en Ceuta, y un mechero Zippo con las iniciales MO. Nunca explicó de quién era. Un domingo por la mañana, mientras compraba pan en la taona de la calle Valle Hermoso,
Un niño pequeño se le quedó mirando. Llevaba una camiseta con dibujos y una gorra demasiado grande. Al verlo, tiró de la manga de su padre. «Papá, ese señor es el del vídeo, ¿verdad?». El padre, avergonzado, intentó apresurarlo. Pero Julián se agachó con lentitud y le sonrió. «¿Cómo te llamas?». «Mario». «Mario, ¿sabes qué es un veterano?». El niño negó con la cabeza. «Es alguien que caminó por lugares difíciles para que tú no tuvieras que hacerlo. Solo eso». Mario asintió con una seriedad que no le correspondía por edad. Julián le acarició el pelo con torpeza y se levantó. El padre intentó agradecerle algo que no sabía cómo formular, pero Julián se limitó a pagar su barra de pan y salir. No dejaba frases grabadas, solo gestos que se quedaban resonando. Esa misma noche, en un programa cultural de una emisora de radio nacional, un escritor invitado habló del concepto de la dignidad invisible. «No es la que se exige con gritos», dijo, «sino la que se mantiene incluso cuando nadie la reconoce. Como la de un soldado que pide permiso para irse, aunque tenga derecho a quedarse». Y sin nombrarlo, todos supieron de quién hablaba. A medida que pasaban las semanas, los ecos de aquel martes seguían reverberando en círculos inesperados, no solo entre veteranos o militares en activo, también en profesores, padres, periodistas, y especialmente en aquellos que habían aprendido la lección desde la vergüenza. Jessica, la joven que había grabado el vídeo, pasó de influencer local a símbolo nacional de frivolidad. Pero lo que pocos sabían es que, tras aquel episodio, comenzó a estudiar historia contemporánea. En silencio, sin anunciarlo. Le costaba entrar en clase los primeros días, pero había algo que la empujaba a entender qué se rompió dentro de ella aquel día. Uno de sus primeros trabajos fue sobre la misión española en Kosovo, y en la portada escribió una dedicatoria sin nombre. «A quien me enseñó que no se puede juzgar lo que no se comprende». Por su parte, Kevin, el más callado del grupo, encontró una forma distinta de redención. Empezó a colaborar como voluntario en un centro de veteranos en Leganés. Allí no hablaba mucho. Limpiaba, organizaba archivos, servía café. Un día uno de los mayores le preguntó por qué lo hacía. «No sé muy bien. Solo sé que hay silencios que uno no olvida». Y Chad fue el que más tiempo tardó. Había perdido el rumbo tras la humillación. Pero un correo inesperado cambió su trayectoria. Provenía de un veterano. Un mensaje escueto, sin rencor. Solo 3 líneas. «Nadie nace sabiendo. Lo importante es querer aprender. Empieza por escuchar». Aquel correo fue el principio. Acabó aceptando un trabajo sencillo en un centro logístico de suministros del Ministerio de Defensa. No estaba en primera línea, pero cada caja que etiquetaba le recordaba que alguien, en algún lugar, la necesitaba. Mientras tanto, Julián seguía caminando por las mismas calles, saludando a los mismos vecinos. A veces en la panadería, otras en el kiosco. Cada vez más personas lo reconocían. Pero él seguía esquivando protagonismo. Solo aceptó una invitación, un acto discreto en el Instituto Cervantes, donde se celebró un coloquio sobre memoria, respeto y servicio. Allí, en un pequeño auditorio, habló brevemente, sin apuntes, sin retórica. Todos queremos dejar algo atrás. Algunos una obra, otros un recuerdo. Yo solo espero haber enseñado a unos pocos que la dignidad no se negocia, ni se grita, se camina. Fue la única frase que pronunció. Luego se sentó y escuchó el resto del acto en silencio. A la salida, un joven uniformado lo esperó en la puerta. Era el mismo cabo que meses atrás había recitado su hoja de servicio en la cafetería. Le entregó una caja pequeña, envuelta con sobriedad. «No es un homenaje oficial, señor. Es algo que hemos hecho entre varios, porque lo merecía». Julián abrió la caja en casa. Dentro, una insignia artesanal, hecha en acero y esmalte. Un escudo con el lema: «Honor sin ruido».
La colocó en su estantería, entre las fotos de juventud y las condecoraciones reales. No por vanidad, sino porque por una vez sentía que el país por el que había servido empezaba a entender lo que significaba ese servicio. Las primeras lluvias de otoño llegaron sobre Madrid con esa mezcla de nostalgia y limpieza que deja el asfalto brillante y los parques cubiertos de hojas doradas. Julián caminaba cada mañana por el Parque del Oeste, bastón en mano, saludando a quienes ya le conocían por el nombre o por la historia. Un día se detuvo en un banco, frente al monumento a los caídos por España. No por melancolía, sino por costumbre. Allí solía sentarse a observar los cambios lentos de la ciudad. Ese día no estaba solo. A su lado, un joven soldado con uniforme de faena, recién salido de la Academia de Suboficiales de Talarn, se cuadró al verlo y le saludó con respeto. «¿Puedo sentarme, mi subteniente?» Julián sonrió con gesto sereno. «Si dejas el rango a un lado, sí». Hablaron largo rato. El muchacho le preguntó cosas que nunca se enseñan en las aulas. ¿Cómo se sobrevive a la decepción? ¿Cómo se lidera en medio del miedo? ¿Cómo se mantiene la humanidad tras el combate? Julián respondió sin grandilocuencia, con ejemplos cotidianos. Noches sin dormir en la nieve de los Pirineos, decisiones difíciles en maniobras reales, la carta que nunca llegó de un compañero desaparecido en los Balcanes. «No temas equivocarte», le dijo al final, «pero nunca te acostumbres al error». El joven se marchó con una reverencia silenciosa. Julián lo vio alejarse, y supo que la conversación había calado más que cualquier manual táctico. Esa misma semana, en una iniciativa espontánea, varias cafeterías del barrio comenzaron a colocar carteles similares al de El Roble. En lugar de descuentos, ofrecían una taza de café gratuita a los veteranos que lo pidieran. Nadie lo exigía. Nadie lo promovía desde el gobierno. Era puro tejido social reaccionando al ejemplo. En un colegio público cercano, una profesora propuso a sus alumnos de sexto de primaria una redacción titulada ¿Qué es el respeto? La mayoría mencionó a Julián sin que ella lo sugiriera. Uno de ellos escribió: «Es cuando sabes que alguien ha hecho algo muy importante, aunque no te lo diga». Mientras tanto, en los despachos del Ministerio de Defensa, el nombre de Julián Herrera se convirtió en símbolo dentro de un proyecto que buscaba recopilar testimonios de veteranos antes de que se perdieran en el olvido. A Julián le ofrecieron participar. Rechazó grabarse. «Mi voz no importa tanto como mis pasos», pero aceptó recibir en su casa a un joven documentalista. Hablaron durante días, sin cámaras, sin guiones, solo con una grabadora encendida encima de la mesa de la cocina. Julián le habló de Marruecos, de Bosnia, de las maniobras en Torrejón con los Cougar, pero también del silencio de los regresos, del miedo a ser olvidado, del pudor de quienes han hecho mucho y contado poco. Cuando el joven terminó las entrevistas, se despidió con la voz temblorosa. «Gracias por enseñarme a mirar más allá del uniforme». Julián le palmeó el hombro. «Y tú, por tener el valor de preguntar sin juzgar». Aquel fue uno de los pocos momentos en que Julián sintió que, quizás, su tiempo no había pasado del todo. El invierno se aproximaba con sus cielos grises, y ese viento del norte que parece venir con memorias antiguas. En el pequeño piso de Julián, cerca de la glorieta de San Bernardo, el tiempo transcurría con orden. Los libros estaban alineados en la estantería, el uniforme guardado con mimo en un armario al fondo del pasillo, y cada objeto parecía tener su historia exacta. Una tarde recibió una carta con membrete oficial. El remitente era el Ministerio del Interior. Dentro, una invitación para asistir a un acto en el Congreso de los Diputados, donde se reconocería a ciudadanos ejemplares por su contribución silenciosa a la convivencia y al respeto institucional. No era una ceremonia militar, era algo más civil, más amplio. Julián dudó en asistir, no por modestia, sino porque siempre había preferido el anonimato, pero algo le dijo que debía ir. Aquel día, vistió con sencillez. Chaqueta de tweed, camisa blanca, corbata oscura, pero en el bolsillo interior, sin mostrarlo, llevaba el escudo que le habían entregado.
honor sin ruido. En el hemiciclo, entre rostros conocidos y cámaras de televisión, Julián pasó desapercibido, hasta que su nombre fue pronunciado. El presidente de la Cámara leyó una breve semblanza sobre él, sin dramatismos. Mencionó su servicio, su gesto en aquella cafetería, y lo que había provocado después. Una cadena de pequeños actos de dignidad en toda España. Julián subió al estrado sin prisa. No tenía discurso. Solo dijo una frase: gracias por escuchar lo que nunca quise decir en voz alta. Y bajó, entre aplausos sinceros. Esa noche, de regreso en casa, encendió la radio. Una emisora local narraba el acto, y una periodista joven comentaba: Julián Herrera nos ha recordado que no hacen falta guerras para tener héroes. A veces basta con no ceder el sitio donde uno está. En otro punto de la ciudad, en una academia de formación de oficiales en San Javier, un instructor proyectaba el vídeo de la cafetería a un grupo de futuros subtenientes. Lo usaba como ejemplo de liderazgo silencioso, de integridad bajo presión, de respeto sin violencia. Y en un aula de instituto en Cáceres, una profesora proponía un debate sobre lo ocurrido aquel día. Un alumno levantó la mano y dijo: creo que el verdadero valor no está en enfrentarse, sino en aguantar sin perder la mirada. Mientras tanto, Julián, ajeno a todo eso, preparaba una infusión y revisaba su viejo cuaderno de servicio. Lo abría a veces no para leer, sino para recordar los nombres de compañeros, de caídos, de aquellos que, como él, habían dado tanto y esperado poco. Se detuvo en una página concreta. En ella, escrito a mano, estaba el nombre de un joven conductor de blindado fallecido en Bosnia. Tenía 19 años. Julián pasó los dedos por las letras como si pudiera tocar el tiempo. En ese momento, comprendió algo que lo acompañaría siempre: que el mayor homenaje que un país puede hacer a sus veteranos no es una placa ni una ceremonia. Es que sus ciudadanos sepan quiénes son y empiecen a mirarlos con los ojos del respeto, no del olvido. El día que Julián no acudió a su banco habitual en el Parque del Oeste, algunos lo notaron enseguida. No era un hombre dado a rutinas por capricho. Sus pasos eran precisos, casi ceremoniales. Cuando no apareció a las 10 en punto, un jardinero que lo saludaba cada mañana levantó la vista con inquietud. No hubo alarma, solo una pausa, como si el aire anunciara que algo había cambiado. Esa misma tarde, su sobrina llegó a su casa y lo encontró dormido en su sillón, con una manta sobre las piernas y una expresión en paz. En la mesa había una taza de té frío, una carta sin abrir del Ministerio de Defensa y un libro abierto por la mitad. Había partido sin estridencias, como había vivido, en silencio, con dignidad. El funeral se celebró en el Panteón de los Hombres Ilustres de Zaragoza, gracias a una decisión extraordinaria del ministerio. No por sus medallas, aunque las tenía, sino por lo que había sembrado sin pretenderlo. Acudieron representantes del ejército, antiguos compañeros, vecinos del barrio, y personas que nunca lo conocieron en vida pero sintieron que le debían algo. Entre ellos, Chad, Jessica y Kevin. No en primera fila, ni buscando redención. Solo en silencio, con los ojos bajos y el alma abierta. Chad llevaba la insignia Honor sin ruido en el bolsillo interior de su chaqueta. No era oficial. Nadie se la había dado. La mandó a hacer él mismo. Durante la ceremonia, el comandante Aranda leyó unas palabras. No venimos a despedir a un soldado. Venimos a recordar a un ciudadano que nos enseñó, sin levantar la voz, que el respeto se siembra con actos y se recoge con generaciones. Julián no necesitó discursos. Nos bastó con verlo mantenerse firme cuando otros se doblaban. Cuando el féretro fue llevado por una escuadra de honor entre acordes de silencio, un viento ligero recorrió el claustro, levantando hojas secas. Algunos dijeron que fue casualidad, otros que era él marchándose una vez más, sin molestar. Poco después, se inauguró una pequeña placa en el banco del parque donde solía sentarse. No tenía foto,
Solo una frase. Subteniente Julián Herrera Ortega. Sirvió a su país en silencio. Nos recordó cómo hacerlo. Los domingos por la mañana, alguien deja una flor. Nunca la misma persona. A veces un niño, a veces un anciano, o un joven en uniforme, de permiso por unas horas. Y aunque las redes, las noticias y la memoria pública avancen y olviden, hay quienes no lo harán. Porque Julián no fue viral. Fue verdad. Y en un mundo que premia el ruido, él eligió ser firme como un tanque en posición, discreto como una patrulla de madrugada, resistente como un veterano de hierro. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video. A veces, lo más necesario es recordar lo que otros prefieren olvidar.